Hola chicos, chicas. Bueno, vamos a grabar también nuestra clase de seminario en un formato un poco express, por así decirlo, sin tanta complicación con respecto a lo que pueden ser las jornadas en vivo. Así que eso, pues, partamos. La idea de estas secciones simplemente tiene que ver con, de alguna manera, simplificar un poco la explicación y bueno, atender un poco otra forma de adquirir los aprendizajes. Obviamente para poder paliar todas las incomodidades que a lo mejor puede tener los otros mecanismos. ¿Ya? Así que estamos tratando de poner todas las herramientas a disposición. Bueno, las consideraciones del seminario los profesores ya la leyeron, así que esto queda solamente para revisión de ustedes y bueno, obviamente en su estudio personal. Los objetivos de la jornada son principalmente estos, saber trabajar en principio con magnitudes escalares y vectoriales y obviamente el problema fundamental que teníamos que era con el tema de la trigonometría. Revisen esto de manera personal, volvemos a insistir en eso. Estas eran las instrucciones de nuestra primera sección para la actividad 1 que tiene que ver con magnitudes escalares. ¿Ya? Nuevamente, como son instrucciones, las pasamos rapidito porque obviamente esto va a quedar en video, así que solamente basta con que pongan pausa. Bueno, aquí tenemos un problema de conversión de unidades sencillo y que tiene que ver con el trabajo de escalares. Un problema propuesto, una situación problemática propuesta es convertir 34.5 slugs en onzas. Como ustedes pueden ver, el slug aparece en las dimensiones de masa. Entonces, bueno, si bien aquí sale el procedimiento del cómo realizar la conversión de unidades mirando solamente la tabla, eh, obviamente esto va a ser explicado de una manera distinta dependiendo de cuál sea el profesor o bueno, cuál sea la situación problemática. El tema es el siguiente, el que ustedes puedan obtener simplemente una conversión de unidades ocupando los mecanismos que hemos mostrado tanto en seminarios o en clases o en estos videos. ¿Ya? Cualquiera de esos se puede validar porque obviamente se puede dar como materia pasada. Palabras sencillas para poder explicar esto. Se nos pide convertir 34.5 slugs en onzas. Paso 1, tomar la dimensión que corresponda. En este caso corresponde a masa. Paso 2, buscar la unidad de medida de slug en la columna primera, ¿ya? Así que estas son las columnas que uno va a mirar al principio, por lo menos en esta tabla. Hay distintos tipos de tabla de conversión de unidades. En este caso vamos a tomar esta, ¿ya? Encontramos el slug, está en esta parte de acá. Paso 3, buscamos su equivalencia dependiendo de lo que nos soliciten. Nos piden onzas, así que seguimos el slug y encontramos la coincidencia en esta columna de acá. Hacemos el cruce, en este caso, y vamos a ver que ahí hay un numerito especial. ¿Vale? Vamos al paso 4, entonces dice revisar el escalar que describe su equivalencia. En este caso son 521.43. Mucho cuidado en esto porque no es al revés. O sea, si ustedes hubiesen querido pasar desde el slug a onza, siguiendo este orden, el orden de esta columna con la fila que viene al final, ese valor va a salir equivocado. ¿Ya? ¿Cómo poder confirmarlo? Por ejemplo, a una magnitud conocida. 1 kilogramo sabemos que son 1000 gramos. Pero si se fijan, podríamos poner 1 gramo no son 1000 kilogramos. O sea, partiendo desde esta columna y terminando en esta, el resultado va a ser equivocado. Así que tienen que partir de esta columna de acá, ¿ya? Y después cuadrar con la que se encuentra arriba, ¿vale? Mucho ojo con eso. Encontramos la equivalencia, aquí sabemos que un slug son 521.43 onzas y ahí está resuelto el paso 5. El paso 6 simplemente sería escalar o ver cuál es la equivalencia. Aquí podríamos ver una equivalencia válida. Sabemos que un slug es igual a 34,5, o sea, perdón, 521.43 onzas. Y yo resalté con, falta un paréntesis ahí, con azul el factor que está involucrado en este sector de acá, que va a escalar de alguna manera la conversión de unidades. 34,5 va a quedar multiplicado por 1, eso va a dar 34.5 slugs, que es lo que nosotros tenemos acá. Y ese 34.5 va a quedar multiplicando los 521.43 onzas. O sea, va a dar 17.983,34 onzas. Si vemos esa equivalencia, esa es la equivalencia que buscamos y que es lo que se llama la conversión de unidades. ¿Ya? Eso. Estos de acá son ejercicios propuestos en los cuales nosotros buscamos que ustedes hagan de manera independiente siguiendo el procedimiento anterior. Las respuestas salen acá para que puedan confirmar que efectivamente los pudieron hacer y en el caso de que la respuesta sea que no lo lograron, no olviden enviar algún mail a sus ayudantes, por favor.
Bueno, y en el caso de que quisiéramos resolver uno de estos, seguimos algunos de los pasos para poder mostrar. Bueno, nos piden convertir 23.21 pulgadas en kilómetros, entonces eso sabemos que son unidades de longitud. Aquí está la pulgada que vamos a convertir en kilómetros. Pulgada y aquí está el kilómetro. Tenemos una notación científica ahí, así que es algo relevante para poder ocupar. Vamos a escribirlo entonces. Escribimos la equivalencia, que ya hicimos el gesto de buscar la fila y asociarlo, perdón, fila y asociarlo con la columna. Lo dejamos anotado como una relación válida, que serían entonces una pulgada. Lo voy a poner así como si no la conociéramos. Voy a ponerle pulgada. En realidad se anota IN, que es inch. Serían 2.54 por 10 a la menos 5 kilómetros. ¿Ya? Tenemos esa relación válida, pero nos piden 23.21 pulgadas, así que lo que vamos a hacer aquí va a ser cambiar un poco el lápiz de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Eso hay que multiplicarlo por 23.21 para que queden cuadradas las unidades. Entonces, aquí nos daría como resultado, sería 23.21 pulgadas es igual a 23.21 por 2.54 por 10 a la menos 5 kilómetros. Escribí por arriba solamente porque no tenía espacio ya y cuesta un poco escribir aquí en el tablet. Tenemos eso y vamos a calcular esta multiplicación porque obviamente ese es el gran problema. Entonces tenemos 23.21 pulgadas. Si eso lo meten a la calculadora, debería ser 0.00059 más o menos, ¿ya? Kilómetros. No lo estoy poniendo en corchetes aún porque no está completamente presentado, ¿ya? Ahora, como corresponde, deberíamos anotarlo en una notación científica, ¿ya? Así que vamos a dejarlo formalmente, como lo vamos a exigir después en el curso. Esto debería ser 5.9, me faltaron 2 decimales ahí porque tengo el resultado hecho desde antes, así que vamos a pedir 2 decimales después, pero 5.9 sería 1, 2, 3, 4 por 10 a la menos 4 kilómetros. Y ese sería nuestro resultado final, y como todo resultado final, siempre se va a exigir que esté en un rectángulo con, muy importante, las unidades de medida correspondientes. Esa es la forma de resolver por lo menos estos ejercicios. Bueno, esta diapo tiene ejercicios propuestos que se van a subir las respuestas al parecer por el profesor René el día martes, ¿ya? Porque él está a cargo por lo menos de esta sección, así que vamos a dejarlo ahí pendiente hasta que, obviamente yo les pueda informar al respecto. Lo mismo con esta sección, son simplemente ejercicios que tienen que ver con conversión de unidades en términos del tiempo. No se olviden que estamos trabajando con puros escalares. Esta sección de acá es una resolución de problemas. Esto es realmente a lo que apelamos, pero a lo que apelamos dentro del curso. Así que si en el caso de que no lo sepan hacer, no hay problema porque esto es algo particular. ¿Ya? No se ofusquen porque simplemente hay problemas que son a lo mejor más complejos. Hay que ir paso a paso con esta cuestión. Pero la idea es que puedan intentar hacerlo por su cuenta. Otro set de ejercicios propuestos, vuelvo a insistir, que estos son ya resolución de problemas, son a lo que apelamos dentro del curso y quedan propuestos ahí. Los solucionarios están al ladito. Ok, aquí vamos con nuestra segunda sección que tiene que ver con trabajo de magnitudes vectoriales. Las instrucciones o los momentos que deberíamos más o menos tener están aquí declarados. Pueden ponerle pausa al video y seguir, ¿ya? Estos serán problemas propuestos de vectores porque por su nivel de complejidad, que es un poco más sencillo, sabemos que ustedes podrían trabajarlo de manera personal. El solucionario sale en la diapositiva también compartida por Ucursos. Y bueno, este debería ser uno de los problemas propuestos también para el tema de la jornada de clases. Ya se nos solicita sumar dos vectores, que son estos de acá, expresar el resultado de la manera analítica, ocupando los 3 formatos anteriores, los que hemos visto en clase, y calcular el opuesto de A, de B, de B y del vector suma, que después vamos a llamar C. Vamos a expresar la suma de ellos rapidito acá abajo para mostrar más o menos cómo se hace. Tenemos el vector A,
que tiene coordenadas menos 14 y menos 10 en X. Así que sería menos 14y, por ejemplo, menos 10j tongo. Y las unidades de medida las vamos a poner acá. Si escribimos el vector b, vamos a tener el resultado que será 3i más 32j tongo. Lo estoy poniendo ahí. Y vamos a hacer una especie de suma. Ya como una suma algebraica. Vamos a llamar a este vector c, como a más b, ¿ya? Entonces tenemos el vector menos 14 más 3, eso nos da el vector menos 11i. Acuérdense que se suman solamente por componentes, más 22j tongo. Las unidades de medida son y deben ser las mismas. Ese es el resultado, por lo menos para el vector suma. Expresar el resultado lo vamos a ver después porque solamente es una revisión, acuérdense de mirar las clases. Y en el caso del cálculo del vector opuesto, no olvidar, vamos a calcular el opuesto de C solamente. Vamos a poner C'. Es simplemente cambiar el signo de las coordenadas. Así que lo vamos a poner aquí con más. Y este es un menos. Y vamos a escribir exactamente lo mismo. Ese es el opuesto de C. Bueno, lo mismo para los vectores A y B. ¿Ya? Esperemos que se haya entendido ahí. Aquí el solucionario, para que le puedan echar una mirada, las respuestas salen en este sector de acá. Aquí están las tres formas de escribir un vector que vimos en clases. Acá están los tres opuestos de cada uno de las solicitudes. Aquí tenemos nuevamente un problema propuesto también para que puedan trabajar de manera individual. El solucionario aparece en la diapositiva siguiente, para que lo tengan más o menos claro. Bueno, aquí tenemos algunas actividades que también tienen que ver con el identificar valores de la tabla trigonométrica, ¿ya? Es solamente para confirmar, esto queda propuesto. Y la confirmación también de los resultados, para que le puedan echar una miradita de manera independiente. Ok, en esta sección tenemos una parte un poco más conceptual en donde tratamos de atender un poquito el problema de la trigonometría y el vínculo que tiene con vectores. Bueno, cada vector tiene un vínculo con la trigonometría a través del plano cartesiano. Podemos también entenderlo con el espacio cartesiano, ¿ya? Así que en el caso de que aparezca un eje Z también es exactamente lo mismo. Las coordenadas de un vector, que son las que acostumbramos a poner entre medio de ¿cómo se llama esto? De los paréntesis separadas por coma, formalmente van a recibir el nombre ahora de componentes del vector. Así que, en el caso de que tengamos un vector de estas características, voy a escribir uno cualquiera. Por ejemplo, un vector que va a ser 3,5. ¿Ya? El 3 y el 5 se les va a llamar componentes del vector. ¿Ya? La componente en X, la componente en Y. Tercer elemento, cada componente puede ser entendida como un cateto opuesto y uno adyacente, que en este caso sería, por ejemplo, si fuese un 3, sería el 3 la componente acá del eje X o la cantidad asociada a la parte de X de este vector que está representado por esta hipotenusa, por así decirlo. Y uno adyacente, que en el caso, el opuesto sería este, el adyacente sería este de acá. ¿Ya? El opuesto representa en este caso al eje de las I's, en este caso, porque vamos a ver después que existen algunos contraejemplos, y el eje de las X estaría representado por el cateto adyacente. Por lo tanto, para saber información de las componentes debemos manejar la trigonometría. Efectivamente, pues porque como un vector está puesto en el plano cartesiano, siempre podemos descomponer un vector cualquiera en una componente en X y en una componente en Y que van a ser perpendiculares. Eso implica necesariamente que necesitamos un estudio del triángulo. Y el tema 4, la relación entre las componentes y la trigonometría se muestra en la imagen a la derecha, bueno, que es esto lo que estamos viendo. Si se fijan acá la expresión del vector A, tenemos algunos elementos. Cuando le ponemos barritas a los lados estamos hablando del tamaño del vector A, módulo. Cuando hablamos de A sub I es la componente en I del vector A. Y eso va a ser A por el seno del ángulo θ. ¿Cómo lo sabemos? Es bastante sencillo porque si ustedes se fijan y recuerdan de la clase anterior, el seno, en este caso del ángulo θ, debería ser la componente en I partida por la hipotenusa, que en este caso es el A
el A con barritas. Entonces debería ser como I partido en el tamaño de A. Si ustedes tiran ese A para este lado y pasa multiplicando, por así decirlo, es impropio decirlo matemáticamente así, pero nos va a quedar que la componente en I va a ser el tamaño del vector A por el seno del ángulo. ¿Qué implica eso? Bueno, podemos entender exactamente lo mismo para el tema de coseno y por eso sabemos o ocupamos las funciones trigonométricas, razones trigonométricas en este caso, hasta que la vean en matemáticas como función. Entonces, cuando queremos sacar el i, comillas, o el cateto opuesto, vamos a ocupar el seno. Cuando queremos sacar el cateto adyacente, que es una de las componentes de este vector, vamos a ocupar el coseno, exactamente de la misma forma. Ese es el vínculo que existe entre la trigonometría y los vectores. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que tiene los fines de poder entender más o menos el por qué queremos ocupar la trigonometría en el ámbito vectorial. Están dados, como pueden ver, el tamaño de este vector, el largo, en metros en este caso, y el ángulo, que es 59.04. Aquí se nos solicita solamente calcular las razones trigonométricas que vimos en nuestra jornada de clases. El ejercicio es bastante sencillo porque obviamente son directas las relaciones, ya que tenemos una grilla aquí para poder medir. Como podemos ver, el cateto opuesto tiene un tamaño de 5 y el cateto adyacente tiene un tamaño de 3. Ya tenemos la hipotenusa, así que simplemente es escribir lo siguiente. Serían, en el caso del seno sería 5 dividido por el tamaño del vector, que es 5.83. En el caso del coseno sería 3 dividido por 5.83. Y en el caso de la tangente sería el opuesto partido por el adyacente, que sería 5 dividido en 3. Eso, los resultados finales van a ser entregados en decimal. Lo anoté así por una cuestión de simplicidad. Pero siempre deben entregar los resultados en decimales, no en fracciones, por una cuestión numérica. Así que eso. Ok, y aquí tenemos exactamente el mismo ejercicio con el objetivo de que puedan ver el formato de pregunta que uno podría encontrarse cuando no tiene un plano cartesiano fijo, pero sí tiene una horizontal. Y obviamente no tenemos la posibilidad de poder ver cuál es el tamaño, por ejemplo, de la componente en y y cuál es el tamaño de la componente en x. Entonces aquí la trigonometría se vuelve crucial y hay muchísimos ejercicios que se plantean de esta manera, si es que no son la mayoría. Entonces, el objetivo es que puedan visualizar más o menos el cómo resolverlo, porque es exactamente igual al anterior, con la única diferencia de que ahora tenemos una perspectiva distinta. Para poder calcular la componente en x, en este caso de acá, podemos asociarlo que esta componente está asociada a la horizontal. Entonces, si eso es así, fíjense que estamos resaltando el cateto adyacente, por ende, esta coordenada de acá está asociada a un coseno. En cambio, si quisiéramos calcular la componente en y, va a estar asociada a un seno. Si tuviese que ser formal en el tratamiento de este ejercicio, voy a trabajar en este lado de acá, perdón, porque me queda poco espacio. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensando en las razones trigonométricas, nosotros sabemos que, por ejemplo, coseno de 59.04, me quedó horrible, pero ya, ahí, grados, debería ser igual al tamaño de del adyacente partido por la hipotenusa. Pero el adyacente no lo tenemos, así que por eso le ponemos r sub x, o sea, la componente del vector en x partida por lo que podemos ver ahora como la hipotenusa, suponiendo que aquí hay un triángulo rectángulo. En este caso la hipotenusa es dada, es 5.83. En el caso de que no la den, uno la saca con el teorema de Pitágoras también, si es que es posible. 5.83. Si resolvemos esta expresión, lo que obtenemos es que r sub x debería ser 5.83 por coseno. Voy a poner ahí del ángulo que es 59, lo voy a poner con un símbolo para denotar que este símbolo de acá, el porcentaje, es lo mismo que 59.04 grados. Pero nosotros sabíamos del ejercicio anterior ese valor. Y como lo sabemos, podemos multiplicarlo por 5.83 y nos va a dar exactamente el mismo valor original, que debería ser 3. Si sacan la cuenta y lo meten esto a la calculadora, ustedes deberían multiplicar 5.83 por el coseno de 59.04.
Si lo meten ahí, deberían obtener el valor aproximado de 3 aprox. Bueno, en realidad debería darles como 2,999 y no sé qué cosa, pero es por una cuestión de precisión de la calculadora. ¿Ya? Así que en estricto rigor vamos a poner aquí el valor más aproximado porque sabíamos más o menos el valor. La componente en X va a ser de 3 metros. De la misma forma y siguiendo exactamente el mismo procedimiento, podemos ver que el seno del ángulo es el R sub I o la componente en I partida por la hipotenusa. Si hacen exactamente el mismo procedimiento, que no lo voy a hacer aquí porque la idea es que ustedes puedan de alguna manera desarrollarlo, van a obtener que la componente en el eje Y debería darles aproximadamente 5 metros y que era lo que teníamos en el ejercicio anterior. ¿Ya? Acuérdense, el objetivo de este ejercicio es simplemente visualizar el cómo calcular cada componente cuando solamente te dan la distancia o el tamaño del vector y el ángulo con respecto a la horizontal. Ok, y este es nuestro ejercicio oficial, por así decirlo, de nuestra clase de seminario, en donde claramente hay un desafío mucho más grande y que podemos confirmar si es que se entendió o no se entendió el problema de la trigonometría en parte con el tema de los vectores. Tenemos solamente vectores en términos de su tamaño, aquí salen los módulos de cada uno, y tenemos algunos ángulos que nos dan pistas de cómo extraer información. Lo que vamos a hacer ahora es resolver un poco este ejercicio para que se pueda entender, porque lo que nos están pidiendo es calcular las componentes de cada vector de la imagen. O sea, este tiene 2, este tiene 2, este tiene 2 y este tiene 2. Así que en principio tendríamos 8 respuestas que entregar aquí. Solamente vamos a calcular 6 para poder tener una noción, y obviamente cuando ustedes revisen el PowerPoint la idea es que ustedes puedan confirmar sus respuestas. La parte 2 dice expresar cada vector analíticamente, y la parte 3 dice calcula la suma de estos vectores expresando el vector resultante, o sea, la suma de todos esos vectores que se obtiene sumando todas las x, la suma de todas las y's. ¿Ya? Así que vamos a partir entonces. Ok, vamos entonces con algunos de los vectores que son más sencillos. Por simple inspección visual vemos que el vector B es el más sencillo de poder describir, porque todos los otros son oblicuos, no están posados en el eje X o en el eje Y. Esos son los vectores más sencillos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir inmediatamente el vector B. Que debería ser el vector 5 en X, 0 en Y, siempre medido en metros. Por ende, las componentes de cada vector, o sea, B sub X debería ser 5 metros y el B sub Y debería ser 0 metros. Esas son sus componentes. Ahora, analizando el vector A tiene una complicación un poco mayor, porque obviamente estamos con un problema trigonométrico. Aquí, para saber la componente en Y, ese es el ángulo, por ende tenemos que asociarlo al cateto opuesto. Para poder saber la componente en X del vector rojo, necesitamos el cateto adyacente o el vínculo con el cateto adyacente, así que eso es con el coseno. Sacamos el cálculo y podemos asociar de las expresiones anteriores que a sub x, o la componente de x del vector a, que está asociado con el coseno, no olvidar, debería ser 7 metros por el coseno de 50 grados. Eso, si lo calculamos rápidamente, que creo que tengo mi calculadora por aquí, ahí está. Lo estoy haciendo aquí en casa, pero 7 por coseno de 50 da aproximadamente 4.499, así que es como 4.5, lo vamos a dejar en 4.5 metros. Ustedes van a decir, ¿por qué se mide en metros? Porque el coseno de algo, o el seno de algo, o la tangente de algo, no tienen unidades físicas. Son simplemente un número que escala, que hace crecer o que hace disminuir algo. El que tiene las unidades es el 7, porque el 7 son 7 metros. Entonces, como ese tiene metros, y ese es un número escalar adimensional, que no tiene dimensiones, queda en metros. Eso con la componente del vector A en el eje X. Si vamos a la componente en Y, esto va a dar exactamente lo mismo por el seno de 50.
¿Dónde se confunde todo el mundo? En general asumen como que el y está asociado al seno y el x está asociado al coseno. Eso no es así. El y va a estar asociado siempre al eje vertical y el x al eje horizontal. Si eso coincide con el seno del algo, bueno, entonces ese de acá es el eje y si este coincide con la horizontal, entonces va a ser el eje x. Vamos a ver que el contraejemplo de toda esta situación está en el ángulo de 70, que va a ser uno de los que vamos a trabajar al final. Entonces, sacamos el resultado. 7 seno de 50 da 5.36. Ups, horrible. 5,36 metros. Por lo tanto, uno pone 3 puntitos. El vector A, escrito como par ordenado, debería ser 4.5. Ojo con eso porque cuando tenemos que separar las coordenadas no le ponemos coma, porque si no confunde. 4.5, 5.36 y todo eso medido en metros. Las componentes en el eje X dieron esa y las componentes en el eje Y dio eso. ¿Ya? Vamos con el siguiente vector. Ok, vamos con el vector C, que en este caso tiene una consideración especial, porque si se fijan tenemos dos formas de abordarlo. Ocupando el triángulo que está aquí, que es el que considera el ángulo de 60, en este lado de acá, me queda un poco chico, o sea, un poco grande el puntero, pero el ángulo es el que está ahí. O tenemos otra consideración para poder tener el tema del ángulo, que es desde la horizontal y medir hacia acá, que eso sería un ángulo de 120 grados. Las dos son válidas, pero en una van a tener que hacer una consideración y en el otro otra. Por eso les digo que tienen que tener cuidado con el tema de los ángulos, porque no siempre va a coincidir el seno y el coseno, o no siempre va a ser tan fácil como llegar y calcular el triángulo rectángulo, o algo tan evidente. Vamos a hacer con este las dos consideraciones, así que vamos para allá. Entonces, vector C. Voy a ponerlo así como un C. La forma 1. Vamos a hacer este cálculo, calcular su componente en Y y su componente en X ocupando el triángulo, tal cual lo hemos visto en clases y de manera sencilla. Como pueden ver acá, la componente en Y está vertical, así que está asociado al seno, y la componente en X está asociada al cateto adyacente, así que es un coseno. Calculando entonces, la componente en X de C debería ser 4 por el coseno de 60. Y el resultado de eso es sencillo porque el coseno de 60 es un clásico, así que eso es un medio. Esto da 2. Ahí tenemos nuestro primer resultado. Segundo resultado es la componente en Y. Es exactamente lo mismo, 4 por seno de 60. Y eso es un poco más raro porque eso es raíz de 3 partido en 2, así que lo vamos a calcular con la calculadora. Seno de 60 grados da 2 raíz de 3. Eso es 3,46 más o menos. C sub I. Uno podría decir, ya, estamos ok. Ese es el resultado. Y ese es el otro, entonces ya podemos escribir el C. El vector C debería ser entonces 2,3.46 y todo eso medido en metros. Pero hay un problema porque si uno hace una simple inspección, si se fijan el vector C está apuntando como hacia la izquierda, así que el X no podría ser positivo. Y eso es lo que pasa si es que uno no considera desde la horizontal, o por lo menos desde acá, desde el cuadrante 1. Lo que empieza a pasar es que uno tiene que ponerle a dedo los signos, dependiendo de cómo es el dibujo. Entonces, en el caso del X hay que agregarle un signo menos, porque consideramos un triángulo, que era el triángulo rectángulo de acá, que no estaba midiendo su ángulo desde el primer cuadrante. Eso hace que estemos obligados a ponerle un signo a dedo, por así decirlo.
Ok, ahora, si hacemos exactamente el mismo cálculo, pero considerando este ángulo, ese ángulo mide 120 grados. Si uno lo hace desde la horizontal, vamos a tener el siguiente cálculo. Si queremos la coordenada en Y, sabemos que está asociada al cateto opuesto. ¿El opuesto aquí? Bueno, por acá está el ángulo, está como por fuera. Vamos a hacer el cálculo. Sería el C sub X debería ser el 4 por el coseno de 120 grados, porque estamos midiendo ahora desde el primer cuadrante. Si hacemos ese cálculo, nos va a dar, lo meten en la calculadora, 4 coseno de 120 debería ser menos 2. Y sale inmediatamente el signo. Eso sale solo. Y ahora si calculamos el C sub I, bueno, nos va a dar exactamente lo mismo, nos va a dar 4 seno de 120, que eso nos va a dar 3.46 o 3,46 metros. Son exactamente las mismas coordenadas. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo con el ángulo desde el primer cuadrante? Que los signos son confiables, salen solos. ¿Ya? Así que en el caso de que quieran utilizar algún mecanismo, bueno, una recomendación es esa. Si es que tienen problemas con los signos, mídalo desde la horizontal, o sea, desde el primer cuadrante y desde la horizontal, y debería salir solo. Si quiere poner los signos a dedo y le parece un poco mejor ese camino, bueno, entonces considere solamente el triángulo porque es más fácil, trabajan con números más chicos, etc. Pero no olvidar que tiene que ponerle los signos a dedo. Ok, y aquí vamos con el último vector, para que quede de alguna manera desarrollado ya y presentado. Tienen las mismas dos posibilidades, medir desde la horizontal y ver el ángulo, que en este caso son 200 al vector D, o ocupar el ángulo de 70. ¿Cuál es el problema con ocupar el de 70? Porque si se fijan, aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Si se fijan, el cateto opuesto a ese ángulo de 70 coincide con el eje de las X. Y el cateto opuesto nosotros habíamos dicho que tiene que ver con la razón trigonométrica del seno, no con el coseno en este caso. El coseno está relacionado con este de acá porque es el adyacente a 70. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Que rompemos la regla de que el X está asociado a coseno y el Y está asociado a seno. Eso no es verdad. El X está asociado solamente al que le corresponda al eje horizontal. Y en este caso va a ser el cateto opuesto de este triángulo rectángulo de acá. El cateto opuesto va a estar relacionado con el eje X, el cateto adyacente va a estar relacionado con el eje Y. Entonces, resolviendo el ejercicio de esa manera, tenemos lo siguiente, que para calcular el vector D, o la componente del vector D, vamos a decir D sub X. Al tener D sub X ahí, sabemos que es esta componente, porque es la que está asociada al eje horizontal, entonces debería ser el tamaño del vector, que es 6, por el seno de 70. Si uno hace ese cálculo, que lo vamos a hacer inmediatamente, eso da 5.64, más o menos, metros. Y el de sub I debería ser 6 coseno de 70, perdón. Si sacamos eso, 6 coseno de 70 nos da un valor de 2.05. 2,05 metros. Y exactamente el mismo problema. Fíjense que el I nos dio positivo, pero no es positivo porque ese vector tiene una componente en el eje Y acá, en esta parte. Y el X es negativo porque de hecho está yéndose, tiene una componente hacia la izquierda. Entonces, en ambos casos vamos a tener que poner el signo a dedo. ¿Ya? Uno lo resalta ahí obviamente porque el mecanismo es el problema. Y lo que vamos a obtener entonces son las componentes del vector. Por ende podemos escribir el vector, que debería ser menos 5.64, menos 2.05. Y ahí estamos con ese vector.
Si lo hubiesen hecho con el otro ángulo, o sea, con el ángulo de 200, los signos habrían salido inmediatamente, igual que en el caso del vector C. Entonces, si queremos presentar nuestro resultado, solamente hay que dejarlo escrito en un rectángulo. Y aquí tenemos también nuestro vector D, que era uno de los problemas pedidos. ¿Ya? En principio tenemos todo ya para poder presentar el resultado. Así que el ejercicio en muchos aspectos está resuelto. Lo último que va quedando es simplemente sumar cada componente. Tenemos todas las componentes del eje X de todos los vectores, que son esa y esa. Por ende, el vector suma, que en general en física se escribe así, la suma de vector debería ser todas las componentes de X, que aquí vamos a sumar la de A. La de A, ¿cuánto daba? Da 4.5, más la de B, que es 5, más la de C, que es menos 2, más la de D, que vale menos 5,64. 5.64. Coma, para separar la componente en el eje Y, y tomamos los valores de Y. Serían 0 en Y, perdón, estamos en las de A. La componente en Y de A debería ser entonces 5.36 más la de B, que debería ser 0, más la de C, que es 3,46 o 3.46, más la de D, que era menos 2.05. En ese caso vamos a cerrar el paréntesis porque ahí están las dos componentes del vector. Si sumamos estas cosas son 4.5, veamos con los de X, más 5, menos 2, más 5.64. Debería dar aproximadamente 13.14. Eso en el eje de las X. Voy con el eje Y, que debería ser 5.36 más 0, más 3.46, más... no, este caso es menos 2.05. Eso nos da un total de 6.77. Y esas son las componentes del vector suma. Y el problema está resuelto. El resto es solamente presentación. Ok, dentro de todo aquí se encuentra también un ejercicio propuesto para poder atender al ejercicio anterior también. Es muy parecido. Obviamente más sencillo para que puedan hacerlo de manera independiente. Y el resto es observar el solucionario. El solucionario lo van a encontrar al final, bueno, en la diapositiva siguiente, en el archivo de Google Drive que está compartido en cursos. Así que eso sería todo. Bueno, esperemos que se haya entendido bien y bueno, puedan revisar estos apuntes al final del día o de las jornadas de estudio que ustedes tengan. Eso, nos vemos. Adiós.